En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Walter Araujo, analista político. A él, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Es 7 de marzo, buenos días, gracias por estar con Canal 10. Todo el equipo está trabajando para que pueda llegar toda la verdad hasta su pantalla. Si usted nos ve desde los Estados Unidos u otro lugar en el mundo, pues un abrazo fraterno desde esta linda tierra, El Salvador. Soy Marisol Dorat y esta mañana tengo el gusto de iniciar en nuestra entrevista M dándole la bienvenida a Walter Araujo, analista político, a quien agradezco su visita a nuestro programa. Buenos días, Walter. Gracias, Marisol. Un saludo a los amigos y amigas televidentes, esperando como siempre colaborar. Muchas gracias. Quiero compartir con nuestra audiencia la siguiente nota y podamos analizar al respecto parte de lo que está ocurriendo, uno de los temas, la crisis que está viviendo el Partido Arena. Y es que el desmontaje del sistema de corrupción también destaca entre las motivaciones para las renuncias masivas en el Partido Arena, de acuerdo con el análisis de diputados de Nuevas Ideas. Esta mañana es una mañana muy triste. Así transcurren los días en Arena. Semana tras semana se registra el éxodo de miembros de ese diezmado instituto político. Renuncian desde diputados, alcaldes, militantes y hasta su estructura territorial. Y así van a seguirse quedando sin presencia en los departamentos. Según el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, el proceso de desintegración que atraviesa Arena tiene esta explicación. Lo único que los unía eran los intereses económicos y cuando ya no hay dinero, sin corrupción no hay paraíso para ellos. Y eso es lo que está haciendo que ese partido se vaya desmoronando poco a poco. Y te digo, es como la historia anunciada del Titanic. Vos ves que ya hace agua por todos lados y que es cuestión de algún tiempo que se hunda. Con la llegada del presidente Nayib Bukele al gobierno y de la bancada cian a la Asamblea Legislativa, les fueron cortados de raíz los medios que Arena y el FMLN usaron para defalcar el dinero del pueblo. Cuando les desmontás todos los mecanismos en los que ellos obtenían fondos, plazas fantasmas, maletines negros, ONG fachadas, FODES. La crisis y división en Arena no se puede ocultar más. En el Pleno Legislativo también se refleja esa situación. Vemos incluso cómo Arena lo que está haciendo es poner a sus diputados suplentes a la hora de votar, porque evidentemente hay una división bien grande dentro de ese partido político. La falta de liderazgo es clara. La incapacidad para reponerse de la derrota electoral de 2021 por parte de la dirigencia arenera figura entre los motivos de renuncia al partido político. Hablar del Partido Arena en el pasado era hablar de solidez política. Claro. Tuvo 4 periodos en el gobierno y hoy vemos, creo que estaba muy bien narrado por el periodista, un éxodo en el Partido Arena. ¿Es un éxodo lo que está ocurriendo? Es una crisis, Marisol, muy profunda, una crisis que no se decanta a un elemento coyuntural, porque no es primera vez que Arena ha sufrido una decisión importante, pero hoy es algo ya sistemático, es una descomposición al interior de un partido, tal como usted lo señala, un partido político que fue considerado a nivel latinoamericano como una fuerza política importante. Arena es miembro de, aún entiendo, de UPLA, que es la Unión de Partidos Latinoamericanos, también de la Unión Internacional del Pacífico, esta organización anticomunista, en el cual está el Partido Republicano de Estados Unidos. O sea, hablar de Arena estamos hablando de un instituto político que ejerció 4 gobiernos, que las bancadas, por malos que fueran los tiempos, andaban arriba siempre de poder contar con el veto en la Asamblea Legislativa para impedir que leyes como el presupuesto nacional, los empréstitos, que aunque no estuviera en el gobierno, los 10 años del FMLN, tuvo incidencia directa en el desarrollo de la política nacional. La debacle de todo este proceso de descomposición se cristaliza el 28 de febrero del año pasado, en la elección del 2021 legislativa, en donde viene el Partido Arena y saca únicamente 14 diputados.
y el 85% por residuos. Pierde el 75% de sus consejos municipales y entra en una barrena de la cual no ha logrado salir. Pero lo que creo que es importante es entender por qué. ¿Qué es lo que sucedió? Usted que fue parte del Tribunal Supremo Electoral, entendamos que si ese 85% de los partidos de los diputados que adquirieron en la Asamblea Legislativa, si no hubiese sido por residuo, ¿cuántos diputados hubiese tenido Arena en la Asamblea Legislativa? Creo que son 3 los que entraron por cociente, nada más. Por cociente, o sea, por el dato exacto de votos válidos necesarios para hacer un diputado. El resto salieron por residuos. Es decir, murió Arena en el 28F. Y si tenemos 14 departamentos, ¿quién nos dice eso? Y obtuvieron 2 diputados en San Salvador, que ni siquiera lograron sacar en todos los departamentos de la República un diputado. Y el resto lo sacaron por residuos. Es increíble la debacle del que fuera otrora fuerza política más importante de El Salvador. Está estrictamente definido en un proceso de descomposición y que no le veo, yo por lo menos dentro de un análisis objetivo, quitando que si me parece o no me parece la política de Arena, si comparto o no comparto. Yo fui 33 años miembro de ese partido político. Yo ayudé a fundarlo, a hacerlo grande. Fui su presidente, fui dirigente político de Arena durante casi 12 años, en diferentes cargos, director de información, vicepresidente de ideología, vicepresidente de campaña, director de asuntos jurídicos y electorales, hasta llegar a ser presidente del partido. Lo conozco porque lo conozco su cuadro, su gente, y la raíz es estrictamente la pérdida de la visión política y la definición de los principios y los valores que sustentaron ese partido político. ¿Tuvo alguna vez principios y valores el partido Arena? Sí, los tuvo, porque uno tiene que ser, todas las organizaciones, todas, sin distinción, cuando nacen se trazan visiones políticas. Nadie dice, voy a hacer un partido político para hacer malo y hacer retroceder el país. No, Arena vino a ocupar en un momento trascendental de la historia nacional la lucha contra lo que fue la expansión del comunismo, la Unión Soviética, y era la contraparte de un elemento ideológico que estaba en boga en Latinoamérica, en Centroamérica en ese tiempo, como era el expansionismo soviético. Y esa respuesta evidentemente cohesionó con el liderazgo real, único que ha tenido Arena desde el concepto de sus principios, que fue el de compartamos o no compartamos, el de Roberto D'Aubuisson, que fue un líder real en ese partido político. Luego existió otro tipo de liderazgo que al desaparecer el líder y fundador de ese partido lo ocupa en la figura de Alfredo Cristiani, y desde ahí inicia el ciclo de separación de lo que era Arena de esos principios y valores. ¿En qué sentido? Lo convierten en un ente mercantilista, en una institución para hacer negocios, para obtener privilegios y para repartirse cuotas de interés del Estado a nivel de poder entrelazar grandes negocios, licitaciones públicas amañadas, defalco de lo que fue un proceso de privatización de los bienes del Estado, de la banca, en donde el mismo expresidente primero de Arena de la República, como todo el mundo sabe, salió con un banco bajo el brazo. O sea, lo privatizó para ayudar a los sectores afines a él. Paralelamente nace FUSADES, la Fundación de Desarrollo Económico y Social, de la cual es el gran impulsor, y asumen el decálogo de Washington de los 12 puntos, lo que vamos a llamar hoy el neoliberalismo, y eso es lo que el choque que vino desgastando Arena desde ese conflicto, que no era la Arena que la gente pretendía que fuera, sino que se fue convirtiendo poco a poco en el nicho de negocios, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y lo que se llegó a convertir. Entonces, la gente apegada a una tradición de muchos años de convicciones, de principios y valores, es la que empezó a retirarse. Primera decisión, cuando viene Cristiani regresa a la presidencia de Arena, después de muchos años. Él siempre ha sido el poder detrás del trono en ese partido, pero lo asume. ¿Qué tuvieron? La decisión más grande, hasta entonces, que fue la salida de 12 diputados que conformaron GANA, la Gran Alianza por la Unidad Nacional. Ese partido le pega un duro golpe, pero logran recuperarse. ¿Y qué es lo que sucede? Evidentemente viene Cristiani y vuelve a retomar el control directo y real del partido, a poner marionetas dentro de la dirigencia. En paz descanse Jorge Velado, Interiano,
Y hoy terminan en un hombre con poca experiencia, con nada de liderazgo, nada de presencia, como Eric Salguero, que ha venido a tener una barrena. Lo de Arena es irrecuperable desde mi punto de vista. Es un partido al cual, yo quiero decirlo aquí, Marisol, lo he dicho en otros programas, a mi casa han llegado diputados que todavía no se han ido de esa bancada. No los he ido a buscar yo. Ellos han ido a contar, a querer escuchar si su visión es errónea. ¿Por qué? Porque yo conozco ese partido y la queja es estrictamente de que no hay el deseo de retomar los elementos valóricos que hicieron Grande Arena y que ellos ya no se sienten en ese nivel. Aparte de que otros es el desplazamiento de sus cuadros territoriales por personas que en nada son afines, y voy a poner el ejemplo concreto, el caso de Portillo Cuadra, que es una persona que arribó, así para llamarlo de una forma, arribó por el capricho de un expresidente que había tomado el control de la campaña política de Norman Quijano a la presidencia de la República, y hablo de Francisco Flores, que era quien había hilvanado la candidatura de Norman Quijano, que había estructurado todo un equipo, y fue Paco Flores el que lleva a Portillo Cuadra, que era un antiarenero, un opositor a lo que fue ese partido, y René Portillo Cuadra hoy se ha tomado la fracción política y pareciese ser, y aparenta ser, y es más, así es el vocero único de ese partido político que pretende asumir la presidencia a través de una planilla única. Eso está creando el último cisma que se va a llevar a la tumba y va a convertir en un cadáver político a esa institución. ¿Vaticina más renuncias? Sí, Cuente. sí, es que me lo han dicho ellos. No solo de diputados, exalcaldes, personas con las cuales hemos formado una línea de amistad y de respeto durante 33 años de vida, y en las cuales muchos de ellos me criticaron hace 9 años y medio que yo me salí de Arena, y me hablaron y me dijeron, ¿por qué haces eso? Yo les expresé las razones. No es que he tenido, no soy Walter Mercado, soy Walter Araujo, ¿verdad? No tengo bola mágica de cristal, no puedo ver el futuro, pero en la objetividad política uno entiende de estas cosas. Y yo vi hacia dónde iba Arena. Se los advertí adentro del partido, porque yo hice, y está público, basta meterse en redes sociales y poner Walter Araujo año 2013, año 2012, yo entré en un choque con esa dirigencia por decirles públicamente que estaban en el camino equivocado. No querían profundizar el voto residencial, no querían abrirse al voto por rostro, no querían abrirse a la democracia interna de los partidos políticos, no querían el voto de los salvadoreños en el exterior. Y eso empezó a generar fricciones profundas, aparte de que señalé que las candidaturas como las de Norman Quijano iban a llevar al fracaso político al partido. No hicieron caso, se lo dije a Cristiani en su cara, fue una discusión muy seria la que tuvimos en su oficina de su droguería en la Santa Lucía, recuerdo, fue la última vez que lo vi, por cierto, en mi vida, y espero no volverlo a ver nunca más, en donde le señalé, usted va a llevar al fin de todo este partido político. Y se está dando. El tipo ha huido como un cobarde, como una rata, y los dejó abandonados. Él anda escapando de sus acusaciones, de su involucramiento en el caso de los jesuitas. Allá radica hoy, ya se fue, como dice su hija, a cerrar el ciclo a Italia, tranquilo, porque su abuelo o su ancestro vino con un pantalón roto para adelante y regresó a cerrar su ciclo, pero como un multimillonario a costillas de los salvadoreños. Y ese es el punto, el problema. Arena la ocuparon como un centro de inversiones, una Arena SADCB, convirtieron en eso el partido político, lo cual gracias a Dios ha sido rescatado por el pueblo, ese tipo de decisiones, y no darles más una participación y un valor en la cosa pública, en el manejo de la cosa pública. En los tiempos de Gloria Salguero Gross y también Hugo Barrera, ¿fue este tiempo de los maneques donde también hubo retiros del partido Arena? Ahí lo que hay en esa época es una vieja guardia donde estaba el coronel Ochoa Pérez, Mauricio Gutiérrez Castro, para mencionar a uno, el mismo maneque, que eran personas, cuadros tradicionales del partido que habían acompañado al fundador. Estos fueron desplazados poco a poco, marginados, y tuvo una consecuencia. Inclusive ahí en esa primera gran escisión que se llevó al PCN, a estas dirigencias políticas,
fue producto de esa discrepancia entre la conducción partidaria que había asumido, porque en Arena quienes fueron mandando fueron los presidentes de la República, no eran las dirigencias partidarias. Y lo digo de realidad. Mandó Cristiani primero, después mandó Calderón Sol, después mandó Paco Flores y por último mandó Tony Saca. Y estaban ligadas directamente, habían convertido en el gobierno al partido y el partido en el gobierno. O sea, de hecho, así se abastecían económicamente. Y se abastecían. No, si eso hay pruebas suficientes. La empresa última que tuvo el partido era Receptor de Comunicaciones, en donde yo soy testigo, y porque venía su propietario, uno de sus propietarios, porque el escondido eran otros atrás. El mismo expresidente Flores era parte de esa sociedad que se llamó Receptor de Manuel Meléndez. Ahí se pagaban las facturas de casa presidencial de las campañas de Arena. Así el cheque a Receptor, directo de la partida secreta, 1.2 millones, 1.3 millones, 1.4 millones, 2 millones de dólares. Fueron más de 40 o 50 millones de dólares que se destinaron a hacer vivir comunicacionalmente Arena de los fondos de los salvadoreños. Y eso sucedió, ahí está la evidencia, ahí están los pagadores, ahí están las cuentas en casa presidencial. En eso convirtieron el partido. Y por eso yo digo, en aquel tiempo, lo de los Maneques fue una escisión de poder. Calderón Sol, quien es sobrino de, que en paz descanse también, Billy Solván, que era el tesorero, entra en un conflicto con este grupo y sale esa decisión. Mauricio Gutiérrez Castro, Ochoa Pérez y una serie de cuadros. Luego vino la misma Gloria Salguero, que también en paz descanse, era parte del equipo de Calderón Sol y de esa discusión. Pero años después Gloria Salguero también se va por discusiones con Francisco Flores, sí, en otro pleito interno de poder. Se va y funda un partido que no tuvo ni presencia, así como nació, se extinguió, regresó Gloria Salguero Arena y luego ella misma hizo la denuncia cuando ponen al frente de la dirigencia en tiempos de Paco Flores a Roberto Murray Mesa, primero fue Bobby Murray, lo sustituyó a Archibaldoqui, pero estaban los empresarios más connotados, hasta Ricardo Poma, lo metieron antes de la elección, que por cierto fue catastrófico el resultado, solamente obtuvieron 28 diputados, era la primera vez que Arena bajaba del número de diputados necesarios para tener por sí misma el veto para cualquier decisión presidencial. 28. Elecciones 2013. 2013, exactamente. Un golpe duro para Arena, en la cual creó un cisma que permitió que asumiese el control partidario una nueva corriente que fue la de Tony Saca, que se apoderó de todo el control de Arena. Arena ha venido, son grupos de poder que se fueron creando, el grupo de Cristiani económico que se afinca en Fusades, luego viene un grupo partidario con intereses propios que trataba de imponerse con su nivel de territorialidad. En esa pugna pareciese normal que se había constituido, pero ya en la última etapa, cuando van a la candidatura que le gana el FMLN, el partido, que es donde yo me salgo, ya está totalmente corrupto, era susceptible a toda. Ahí llegaban a ver qué negocio se hacía. Si las lámparas de la alcaldía de San Salvador, en el caso de Norman Quijano con un chino, se las adjudicaban a este. Si la carretera tal, se la daban al otro. Si la construcción del hospital, ahí están los casos judicializados que demuestran a lo que llegó ese partido. Yo lo advertí, lo señalé y bueno, vino pasando sucesivamente todo lo que se ha venido dando. Fracaso tras fracaso, pero hoy esto es una cosa ya final, terminal. ¿Por qué, Marisol? Porque esta gente, por ejemplo, me dice uno que fue director departamental que llegó a mi casa, me dice, o sea, es una cosa horrible lo que está pasando, Walter. Nosotros nos la jugamos territorialmente con los alcaldes, con los candidatos, y hoy lo que quieren es que nos apartemos y que le demos pie y cabida a nuevos cuadros que no los conocemos, no sabemos quiénes son, los ha llevado Portillo Cuadra en su afán de tomarse el partido. Por eso es que vamos a seguir viendo renuncias, y esto no es el gobierno del presidente Bukele quien anda detrás de esos cuadros políticos, es la crisis interna de un instituto que ha perdido toda la visión desde dónde vino, cómo se constituyó, cómo se hizo fuerte, y yo mi vaticinio, que yo rara vez me equivoco en estas cosas electorales, lo dije antes, cuántos diputados iban a sacar, tal como están las cosas, viendo las encuestas numéricamente, Arena, si acaso saca un entero,
de 4 diputados a nivel nacional va a ser el de San Salvador. El otro, por residuos muy escasos en La Libertad, uno en Santa Ana y uno en San Miguel. Y ahí deje de contar. Arena no va a sacar ningún diputado más en ningún departamento de la República. Ya vimos, bueno, como usted narraba, ha sido un instituto político, un partido que ha estado constantemente convulsionado. Pero al regresar hablaremos de precisamente el diputado Portillo Cuadra, el ahora independiente, diputado independiente Guillermo Portillo, que renunció al partido tricolor, ha dado fuerte crítica hacia Portillo Cuadra. Al regresar de la pausa vamos a discutir ese punto en particular. Siga con nosotros si está desayunando. Buen provecho. Estás viendo AM con Marisol Dorado. Quiero compartir con ustedes las palabras del diputado, ahora diputado independiente, Guillermo Portillo, que renunció a las filas del partido Arena y dijo: el culpable de la muerte política de Arena es René Portillo Cuadra. Ha pedido la renuncia de Eric Salguero, porque quiere ser presidente del COENA y las bases se lo negaron. Lo que quiere es tomarse el partido y la fracción legislativa, señaló. ¿Es así? No, y es que es evidente. Las personas que han llegado a conversar conmigo en su plano, es esa la queja permanente y de fondo. Es que ya no tienen un espacio político, que hay una decisión que lo que sucede es que no la habían podido tomar porque habían focos de resistencia dentro de Arena. Y esos focos son los que están eliminando. El caso del diputado Donato Baquerano en San Vicente, pues el cuadro se fue completamente, porque se llevó exalcaldes, excandidatos, directores municipales. No es Donato solo, sí, es su diputada suplente y todos los cuadros a nivel departamental de San Vicente. ¿Por qué? Porque los estaban sustituyendo para poner gente que pudiese avalar el ascenso de Portillo Cuadra a la dirigencia de Arena. Ellos tienen un COENA, una planilla única que trataron de impulsar. O sea, lo primero que quisieron fue controlar la decisión política y decir: tomemos que el COENA de Eric Salguero renuncie y presente una planilla única dentro del mecanismo de sustitución de dirigencia, porque hoy no es como antes de que cualquiera podía ponerse o poner el otro al que quería. Hoy hay que hacer al menos ellos el juego político de ir a una votación, como hicieron para las candidaturas a diputados y alcaldes. Solo pusieron un candidato para cada puesto. O sea, era ordenar la lista únicamente, no hubo competencia. Ese mecanismo es el mecanismo Portillo Cuadra, que quiere asumir, y eso es lo que me comentan ellos, el poder del partido en base a presentarse y que solo ellos sean los votados, que si 10 votan, 10 con 10 votos lo van a elegir. Ese es el problema fundamental que tiene ahorita y que va a continuar las decisiones, que dejen de andar buscando que el gobierno, que la DOM, que Fuerza Solidaria. Todos ellos me han expresado que ni una ni otra cosa es ningún factor de esos de realidad. Es un problema estrictamente interno. El diputado Portillo Cuadra ha dicho que ese cambio se hará en menos de 2 semanas o 2 semanas. Por eso, porque él es el que tiene el control. La fracción, ¿de qué fracción habla ya? Perdió 4 curules, 4. Carlos Reyes, Donato Baquerano, el diputado de la Unión, y el de Margarita Escobar, que se fue huyendo, porque ese es un caso de estudio y de generar cierta realidad. Una cosa son las suplencias, cuando en la temporalidad y la emergencia del Pleno, la constitución de fracciones legislativas permite que un diputado, cualquiera de los suplentes de una fracción, haga pleno a través de un llamamiento que aprueba el Pleno Legislativo para sustituir a uno de sus mismos compañeros. Es una cuestión de orden práctica. Tiene que atender, por ejemplo, una reunión fuera de la Asamblea, un diputado propietario, está enfermo, con tiempos de COVID, fue mucho lo que se vino sucediendo con eso, pasó en la bancada CIAN también, que ahí andaban diciendo de que no estaban de acuerdo con la elección del fiscal general de la República, porque habían votado 14 diputados suplentes, habían 9 casos de COVID
en la fracción en ese momento. Evidentemente no podían llegar con COVID a votar. Pero cuando una diputada abandona, porque aquí lo que ha habido es un abandono de funciones, se fue Margarita Escobar, por muchas cartas que mande, yo creo que la Junta Directiva hizo bien no tomando esa carta, que no venía protocolizada, notarizada ni nada, el día de mañana va a decir que es mentira. Entonces, ha abandonado sus funciones, ya no estamos hablando de un caso en el cual es una sustitución temporal de llamamiento del Pleno. La Asamblea tiene que ver con mucho al tenor de la Constitución en este caso, y evidentemente desde mi perspectiva lo que debiese de ser, la diputada está señalada de un caso de corrupción en el caso de los sobresueldos. Si esto deriva en eso, debe de procederse a su desafuero, estando ella presente o no presente. Se le nombra un abogado, como en el caso de Norman Quijano, por parte de la Procuraduría General de la República, se le quita el fuero y entonces viene una sustitución permanente. ¿Quién debe sustituir a Margarita Escobar? El diputado Guillermo Portillo. O sea, son 4 diputados los que ella perdió y van a... Donato Baquerano. 5, ya me había quedado. Vamos sumando. O sea, cada vez, yo creo que ya suplente se fue el de La Paz, de Rosy Romero. En realidad, Arena va a quedar reducida de esta dinámica a la nada. Yo creo que ni van a alcanzar a final de año para constituir lo que habla el reglamento interno, que es un grupo parlamentario que necesita de 5 para tener ciertas condicionantes logísticas en la Asamblea. Creo que ni eso van a terminar. Cuando renuncia Carlos Reyes, sin duda generó un impacto enorme entre los nacionalistas, entre el Partido Tricolor. La renuncia del diputado Donato Baquerano, sin duda, que viene aún a desestabilizar el instituto político, los que todavía creen en este partido, y ha sido un duro golpe, lo consideran muchos en todo el territorio nacional. Son liderazgos históricos, liderazgos malos, buenos, como queramos, pero Carlos Reyes pero es que era lógico. Cuando viene un Coena y abandona a la suerte de Dios a sus diputados, porque uno actúa contundentemente y separa pero no los deja en el limbo. O sea, ahí tienen la consecuencia. Se fueron todos los cuadros de Cabañas. Todos. Carlos Reyes señalado en probidad. Exacto, en probidad. Pero bueno, pero al final de cuentas probidad lo salió absolviendo. Y entonces, ¿qué pasó con Arena? ¿En dónde estaba? El diputado se siente abandonado y yo estoy ni por cerca protegiendo, he sido un duro crítico del caso de Carlos Reyes, pero veámoslo al interior de Arena. Todos los dirigentes locales, municipales, se van con Carlos Reyes, Donato Baquerano, todo San Vicente. Arena no tiene cuadros en la zona paracentral, la única que queda es Rosy Romero, que por cierto ni la quieren mucho en el departamento. Querían más a su diputado, ella llegó a diputada propietaria por el liderazgo del diputado suplente, que ya se fue también. El jueves renunció. Se quedan sin Cuscatlán, sin Cabañas, sin San Vicente y La Paz, los 4 de la paracentral no tienen nada. San Miguel ya no digamos, La Unión no sacaron diputados. O sea, es una crisis real, profunda. Y en San Salvador, bueno, si ni sede tienen, Marisol, ni sede, no han logrado ir a alquilar una casita para tener una sede partidaria. O sea, Arena está en una seria crisis. ¿Qué es lo que más ha afectado a Arena? ¿Ha sido todos los casos de corrupción? ¿Ha sido esta caja de Pandora que abrió esta nueva Asamblea Legislativa con los temas de los sobresueldos? Claro, es una descomposición porque la gente va viendo y yo por eso voy a luchar para que para que Margarita Escobar recibiera $650,000. ¿Y a dónde está Margarita Escobar? Se fue. Fingió estar enferma prolongada de COVID, porque es el COVID más grande del mundo, más largo, el de Margarita Escobar. Y se fue. No, si está en Guatemala. Yo lo fui narrando en mi programa, porque tenía, no un sapo ni un soplón, tenía gente muy cercana a ella que iba comentando. Se fue a esconder a Jiquilisco, a una propiedad de ellos a Jiquilisco, primero. De ahí empezaron a vender carros, la casa, los muebles, y lo fui narrando. Terminó que una señora que trabaja en un banco, que yo la conozco, no voy a decir el nombre por la persona, me comentó, llegó a hacer grandes retiros, ni me habló de cantidades ni nada, transferencias para Guatemala, allá vive en Guatemala.
en una señora que tiene un spa, ya sé hasta dónde, y no tiene nada, no está enferma, no tiene crisis, lo que tiene es vergüenza de la sinvergüenzada de haber aceptado públicamente ante el país que había recibido sobresueldos porque ella se los merecía. Ese es el punto. Entonces, al ver eso, una persona, y yo por eso me ando matando, por eso ando desgalillándome, por eso ando peleando con la gente, por eso, por mantener ese tipo de liderazgo, por ver las cuentas de personas que se hicieron multimillonarias en el ejercicio de 20 años de poder. Porque esto es bien fácil. Si aquí solo es de ponernos en la balanza de qué tenemos, si el pueblo ve, este no tenía. Voy a poner el caso de otro dirigente arenero, Robertillo Dawison, que es primo mío. O sea, yo sé lo que tiene Roberto, que es lo que no tenía antes de meterse en la política. Cuando su padre se muere, la cabuda hicimos en el partido para poder sostener su entierro, sus cosas, como un líder que fue. Quedó debiendo hasta los pantalones que llevaba puestos. Y su hijo, que tenía nada. Y hoy tiene una considerable fortuna. Y que la gente ve eso en Santa Tecla. ¿Qué es lo que puede decir la gente? A eso llegaron al partido, a hacerse ricos, a hacerse millonarios. Entonces, evidentemente, el choque de un segmento poblacional, la gente ya se fue y lo vimos en la elección del 28. Con Carlos Callejas pierden 400,000 votos. En la elección de diputados pierden otros 350,000 votos. O sea, Arena ha perdido 800,000 votos en Santiamén desde la elección del 19 a la del 21. Y va a perder los últimos 300,000 que le quedan. Ese es el efecto del presidente Nayib Bukele. Ese es el efecto Nayib Bukele que, al menos en las elecciones de diputados y alcaldes, la gente centró su mirada, su esperanza en el presidente Bukele. Es correcto, dice, solo la gente del FMLN votó por el presidente Bukele ante el derrumbe del FMLN. No es cierto. Si vemos la cantidad de votantes, ha crecido el padrón electoral. Los que dejaron de votar por el FMLN y por Arena votaron por el presidente Bukele. La gente no nace en macetas, no aparece de la nada, porque aquí hay que poner una cosa que siempre le he venido sosteniendo durante años. En El Salvador vota el 80% de los que vivimos en El Salvador. ¿Por qué, Marisol? Porque afuera, las personas cuando se van de El Salvador, que se fueron durante estos últimos 25 años, ¿qué llevan? Una bolsita, ¿verdad? Con una muda de ropa para atravesarse el desierto, pasar la frontera. ¿Y qué llevan en la bolsa? El DUI. O sea, esas personas tienen DUI. Tienen DUI. Y esas personas no viven en El Salvador. En realidad aquí no vota el 50%, está votando el 80% de la realidad de los que pueden votar. Eso hace un gobierno legítimo. Ellos no logran entender qué es lo que pasó. Es que la propuesta del presidente Bukele, las acciones desde la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en la alcaldía de San Salvador, su primer año de ejercicio del gobierno, lo que hizo fue crecer del 54% su votación a llevarla al 66% electoralmente en la elección del año pasado, que le dio una mayoría absoluta. Entonces, el efecto Bukele destrozó a Arena y al FMLN juntos. ¿Por qué? Porque ellos cometieron tantos actos de corrupción. Y el contraste entre la visión de futuro, construir un país, querer recomponer una sociedad, es demasiado potente. O sea, no solo es el hecho de la corrupción, porque si la gente no viese un contraste de algo bueno, pues no vota, o sigue votando por los mismos de siempre. Esa es la gran diferencia. La gente tiene esperanza, lo dicen todas las encuestas. El presidente mantiene cercano al 90%, 3 a 3 años su popularidad. En junio cumple 3 años de ejercicio del gobierno. Y las encuestas todas, Arena, partido de 3%, el Frente partido de 2%, Nuevas Ideas, en una época no electoral, porque eso se enfría, tiene 30, 40%. Cuando lo llevamos a 100, electoralmente lo que yo vengo señalando es, va a pasar otra masacre electoral a la oposición, va a sacar Nuevas Ideas al menos 60 diputados
va a ganar más de 200 alcaldías y el presidente va a ser reelecto al menos con el 70% de los votos en el país. Y lo vengo diciendo desde hoy. Así les dije, van a sacar tantos diputados, van a sacar tantos, y no soy adivino, veo los números, contrasto con la realidad nacional y me atrevo a pronosticar electoralmente sobre resultados y datos sólidos. Walter, hace un año estábamos precisamente con Voto Nación 2021, cuando la gente defendió su voto, porque aún en el escrutinio, en el conteo de los votos, trataron de hacer todo. Sí. Todo, así como bloquearon las candidaturas del presidente Bukele, del Partido Nuevas Ideas, y aún en el conteo de votos. 2 horas tuvieron al pueblo salvadoreño sin votar. Exacto. Se tardaron 2 horas en abrir los centros de votación y esas colas inmensas de personas ahí sin moverse. Desde ahí empezó todo un mecanismo de querer impedir la realidad. Yo aseguro una cosa, si no así ya hubiera sacado 59 diputados, si no es por eso, porque la gente con necesidad, que es estar parado debajo del sol 2 horitas, muchos se van. Y así no pudieron detener la avalancha de un pueblo que se volcó en el escrutinio. Trataron de quitar ese diputado 56 para mantener las negociaciones sucias y no pudieron. Y esa es una realidad que los ha sobrepasado. Hoy están totalmente destruidos y sin poder alguno. El frente no lo hemos ni mencionado. Es que ya hablar del FMLN es perder el tiempo. Hablar de Óscar Ortiz es perder el tiempo. Y si son grupúsculos que han quedado a la reducción de la nada. El FMLN yo creo que ni va a sacar diputados en la próxima elección. Si acaso, mantiene arañado San Salvador en un residuo peleado con el de Arena. Eso es la realidad. Así está ese partido político. Ya no influye, ya no incide, no es nada. Gracias por haber estado con nosotros, Walter. No, gracias a ustedes y estamos a la orden siempre. Gracias. Vamos a la pausa. Al regresar, la segunda parte de la entrevista M. Gracias por estar con nosotros.